semana pasada que no había dejado activada la tarea. Entonces el día de hoy vamos a ver cómo nosotros hacemos mediante esas simulaciones financieras. Ya vimos que utilizamos las técnicas de evaluación financiera, pero tenemos también que hacer escenarios de inversión. Entonces eso es lo que veremos el día de hoy. Cómo hacemos escenarios de inversión que al final terminan es decir, se terminan concluyendo con las técnicas de evaluación financiera, que son el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el índice de rentabilidad. En base a eso, ¿verdad? Lo primero que hacemos es determinar el valor de la inversión y eso es lo que aprenderemos el día de hoy, hacer un valor de la inversión, hacer un cálculo de una inversión inicial y hacer una tabla de amortización. El día jueves veremos cómo aparte de eso también tenemos que hacer el análisis de las técnicas de depreciación y vamos a ver las dos grandes depreciaciones importantes, las cuales son la depreciación de línea recta y la depreciación de suma de dígitos, que son las depreciaciones más utilizadas. Entonces vamos como la teoría, ya la vimos en el segundo parcial, vamos a resolver un ejercicio. Entonces dice el ejercicio, un importante empresario del sector forestal desea diversificar su cartera de negocios, para lo cual necesita ampliar su aserradero adicionando una planta de secado correspondiente a dos cámaras, es decir, son dos cámaras que sirven para el secado de la madera, por lo que el inversionista lo ha elegido a usted para que lo asesore en la materia. Para llevar a cabo este proyecto se necesitan los siguientes activos: un terreno por un valor de 1.500.000, dos cámaras con un valor de 700.000 lempiras cada una, que las cámaras me van a servir para poder secar la madera, ¿verdad? Son la planta de secado, eso es lo que voy a crear. Voy a juntar maquinaria por un valor de 300.000 y necesito un capital de trabajo de 350.000. Para que opere la máquina se necesitan 10.000 lempiras en gastos de instalación, es decir, necesito 10.000 lempiras en gastos de instalación, amortizables en 5 años, y el inversionista solo cuenta con fondos líquidos del 18% de la inversión total. Para lograr este objetivo se le presenta un grupo de bancos, siendo Eficiencia y Credomatic, ambos a un plazo de 5 años y mediante cuota nivelada mensual sobre saldos insolutos. Eficiencia le ofrece una tasa del 15% anual, amortizable mensualmente, y Credomatic una tasa del 4% amortizable mensualmente. Los activos se deprecian mediante la técnica de suma de dígitos, ¿verdad? Entonces este es el ejercicio que vamos a resolver en este momento. Vamos a calcular la inversión inicial y la amortización, en este caso, de los préstamos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es la inversión inicial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es inversión? Es todo lo que yo necesito. Vamos a determinar la inversión inicial. Es todo lo que yo necesito para llevar a cabo el proyecto. En este caso, como nos presenta el ejercicio, queremos diversificar nuestra cartera de negocio. Es todo lo que yo necesito para llevar a cabo esa inversión. En este caso, ¿cómo llevo a cabo esa? Y la inversión es todo lo que yo necesito para que, eh, ya sea la empresa, la idea de negocio, la diversificación, pueda ser un hecho, ¿verdad? Es decir, comience a operar. Entonces, para eso, el ejercicio tengo que identificar los activos que yo necesito para poder llevar a cabo y hacer una realidad el proyecto y con su monto, ¿verdad? Es decir, eh, con el monto de cada uno de esos activos. De que te decimos qué necesitamos nosotros para llevar a cabo esa diversificación. Entonces, el ejercicio nos muestra que lo que quiero es colocar una planta de secado. Y para poder colocar esa planta de secado necesito un terreno que tiene el monto de 1.500.000, un terreno que tiene 1.500.000. Necesito dos cámaras, que cada cámara cuesta 700.000 empiras cada una.
dos cámaras que hacen el valor de 1.400.000 las dos cámaras. Necesito maquinaria, que la maquinaria cuesta 300.000 lempiras cada uno y necesito capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? El capital que usted necesita, ¿para qué? Para poder comprarlo. Y el capital casi siempre se hace más o menos un aproximado de un capital de 3 meses. Es decir, ¿cuánto necesito yo de dinero para comprar la materia prima, en este caso la madera, y todo lo que vamos a utilizar para llevar a cabo nuestra inversión? Entonces, nosotros siempre cuando hacemos una inversión debemos de tomar en consideración el capital de trabajo, que ese es uno de los errores muchas veces que se comete en la microempresa. Tienen 1.000.000 de lempiras para poder invertir, gastan el 1.000.000 de lempiras y no designan un capital de trabajo. Y es decir, esperando que en el primer mes van a tener las ventas para poder cubrir con todos los costos y gastos. Y es difícil. Desde el inicio, desde la planificación, nosotros designamos un capital neto de trabajo, que el capital neto de trabajo me sirve para poder en un periodo de 3 a 6 meses, ¿verdad? En este caso puede ser 3 a 6 meses. Mire, con esta documentación, como aquí me dice que usted ya tiene la excepción, en este caso le están autorizando para el pago eh, posterior, entonces va a ir aquí a Vicerrectoría, Vicerrectoría Académica, aquí enfrente, para que le den esta firma. Entonces, ahí le explica que no lleva la tercera cuota por la autorización que le está dando contabilidad. Y ahí con la firma y ahí está lista para poder entregarle a los docentes ese proceso con las 3 firmas y para poder hacer el examen de reposición. Gracias. De nada, cualquier cosa a la orden. Digo una consulta. Dígame. ¿Usted también por si uno se quiere cambiar de carrera? No, ahí tendría que ir donde la licenciada Laura, en el tercer piso. Sí. ¿A qué carrera quiere cambiar? ¿Auditoría y estudia? Administración de empresa. Yo le digo que se espere un poco porque la carrera de auditoría va a servir una modificación y al partir del otro año ya no se va a llamar contaduría, auditoría, sino se va a llamar contaduría y auditoría financiera. Es mejor, mucho mejor. Entonces, pero ahorita estamos en esa transición, que está en trámites de la DEJ ahorita y la Universidad Nacional Autónoma está haciendo la revisión para que en este mes nos salga se llama la opinión razonable. Con la opinión razonable ya la carrera está aprobada por Educación Superior y se hace el proceso de transición. Entonces, básicamente algunas clases iniciales son las mismas de administración y de auditoría, entonces ahí no habría ninguna modificación y después se puede cambiar ya cuando ya se haya hecho el cambio de contaduría. Ok. Sí, igual yo voy a estar informando oportunamente cuál va a ser el procedimiento a seguir, ¿no? Bueno, está bien. De nada a la orden, vaya, igualmente. Entonces, como decimos, los activos que necesitamos son terrenos. Un terreno necesitamos cámaras, necesitamos maquinaria y necesito capital, ¿verdad? De trabajo. Como les mencioné, el capital de trabajo es el capital que yo necesito para poder operar en un periodo más o menos de 3 meses. Entonces, cuando nosotros tenemos un proyecto y no designamos capital de trabajo, no designamos capital de trabajo, se vuelve un poco complicado poder cubrir con esas obligaciones iniciales, ¿verdad? El pago de sueldo y salario, el pago de renta. Entonces, para eso me sirve el capital de trabajo. También el ejercicio me dice que para que la máquina opere necesito 10.000 lempiras en gastos de instalación. Entonces, los gastos de la inversión inicial es todo lo que yo debo de hacer para que la empresa pueda operar y asumir ese capital de trabajo que me sirve para cubrir con los gastos y costos de esos primeros meses. Entonces, para eso también necesito una inversión en gastos de instalación o de acondicionamiento que equivalen a 10.000 lempiras. Entonces yo necesito hacer esto. Entonces ya teniendo en cuenta los activos que el ejercicio nos está mostrando, cada escenario puede ser diferente. Entonces siempre vamos a tratar de identificar qué activo, qué inversión yo tengo que hacer para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces tomando como referencia esa situación de
¿cómo se llama? De qué inversión yo debo de hacer, determinamos el total de nuestra inversión inicial. Determinamos total de la inversión inicial porque vemos que ya no hay más inversión, porque lo que el ejercicio nos está diciendo es el préstamo que vamos a sacar. Vamos a analizar con quién lo vamos a sacar, si lo sacamos con Ficensa o lo sacamos con Credomatic. Entonces, en todo proyecto de inversión, lo primero que yo debo de hacer es el total de inversión inicial, que cuando estamos haciendo un estudio de factibilidad lo determinamos en el estudio técnico. En el estudio técnico determinamos cuántas de nuestras unidades, cuánto de nuestro, cuál va a ser la inversión que vamos a tener que hacer en planta, en equipo, para llevar a cabo este proyecto. Y eso es lo que ya el ejercicio nos está dando. ¿Alguna duda con la determinación de la inversión inicial? No, ingeniero, pero le iba a comentar que el capital de trabajo hay que cambiarle el monto porque lo tiene con 300.000 y el ejercicio dice 350.000. Gracias. 350.000. Gracias. El ejercicio dice 350.000 y yo lo coloqué 300.000. Tiene toda la razón. Ya que hemos determinado todos los activos, vamos a hacer una suma, ¿verdad? Y vamos a decir igual suma y determinamos el valor de la inversión inicial. Entonces necesitamos, para llevar a cabo esta diversificación, para llevar a cabo este proyecto, nosotros necesitamos el monto de 2.060.000 empiras para llevar a cabo este proyecto. Sabemos muchas veces que es complejo que las empresas puedan tener porque no pueden perder su liquidez. Entonces lo que hacen es que se adquiere una deuda, alguna parte se invierte en la empresa, otra se adquiere deuda para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces en el análisis técnico nos está diciendo que el análisis técnico, para poder llevar a cabo esta diversificación, yo necesito una inversión de 2.060.000. Me dice el ejercicio. El inversionista, es decir, los dueños de la empresa, solo cuentan con el 18% de la inversión del proyecto. Entonces, los fondos propios, es decir, los fondos que va a poner directamente de los ingresos de la empresa, de la compañía, de los socios, va a ser el 18% de la inversión. El 18% de la inversión. Y va a sacar fondos privados. En este caso, los fondos privados va a ser un apalancamiento, es decir, vamos a apalancarnos sacando un préstamo bancario con una institución, vamos a analizar con quién la sacamos, que va a corresponder a, si yo tengo el 18% de la inversión, ¿qué porcentaje va a ser el que voy a tener que financiar o voy a tener que apalancarme? ¿En qué porcentaje? ¿Jóvenes? El 82%. El 82% de la inversión. El 82% correctamente de la inversión. Vamos a tener que apalancarnos con el 82% de la inversión. Entonces, de estos 2.660.000, nosotros contamos con el 18% de la inversión, es decir, con 370.800 lempiras. Y vamos a tener que sacar un préstamo equivalente al 82% de nuestra inversión, de 1.689.200. Esto es lo que nosotros determinamos la inversión. Determinamos cuál es el total de la inversión y hacemos un desglose de cómo va a ser la distribución del riesgo. Es decir, vamos a sacar un apalancamiento equivalente al 82%. Entonces, eso es lo primero que nosotros hacemos siempre en todo proyecto, determinar su inversión y determinar ese grado de participación que se va a tener. Es mentira que un proyecto, un banco le va a prestar el 100% de la inversión. Siempre andan prestando entre el 60 y el 80% de la inversión y el 20% tiene que ser financiado
por los dueños de la empresa. En esos rangos andan en todas las instituciones financieras. En este caso, se posee con el 18% y el 82% va a ser apalancado. Vamos a sacar un préstamo, vamos a analizar con quién lo vamos a sacar ese apalancamiento. ¿Dudas en esa parte? Ese valor siempre lo va a dar el ejercicio, ¿vale? Siempre lo va el ejercicio. Estos porcentajes siempre los va a dar el ejercicio. Ahorita les dije yo que el 18% lo posee el inversionista. Puede ser que en otro ejercicio yo les diga el 70% se va a sacar con el banco X. Entonces, el resto, por lógica, lo sacan con fondos propios. Entonces, puede haber un juego entre el porcentaje que les diga de fondos propios o de fondos privados. Entonces, ya teniendo en cuenta la inversión, que es lo primero que nos está pidiendo el ejercicio, lo segundo vamos a calcular el valor o el cuadro de amortización del préstamo. Entonces, en el cuadro de amortización del préstamo lo vamos a determinar mediante una cuota nivelada. Vamos a determinarlo mediante una cuota nivelada. Y una cuota nivelada contiene o debemos de determinar los siguientes aspectos. BA, que es el valor del préstamo. Necesitamos identificar BA, que es el valor del préstamo. N, que es el número de pagos. Y, que es la tasa de interés. Esos aspectos necesitamos identificar para calcular la cuota nivelada. Digamos, la cuota nivelada, casi siempre en la mayoría de instituciones financieras se paga de manera mensual, ¿verdad? Pero puede cambiar de acuerdo a lo que el ejercicio nos presente. Puede ser mensual, puede ser semestral, puede ser bimestral, puede ser trimestral, semestral y anual. Va a depender del grado de capitalización que el ejercicio nos presente. Lo vamos a analizar. Dice, para lograr su objetivo se le presenta un grupo de bancos, siendo Ficense y Creomática un plazo de 5 años mediante una cuota nivelada sobre saldos insolutos. Ficense le ofrece el 15% anual amortizable mensualmente y Creomatic a una tasa del 4% anual amortizable mensualmente. Entonces, primero lo vamos a encontrar por Ficensa. Vamos a hacerlo por Ficensa. Ficensa, Banco Ficensa. Primero vamos a analizar Banco Ficensa. Y en Banco Ficensa tenemos que identificar quién es BA, quién es N y quién es I, ¿verdad? Para poder calcular la cuota mediante una cuota nivelada. ¿Qué significa una cuota nivelada? Una cuota que no se modifica a lo largo del tiempo, es decir, que todos los años, si no hay modificaciones en los parámetros de comportamiento, todos los años del préstamo, todo el tiempo, lo voy a pagar mediante ese valor. Pero el valor de BA es el valor de los fondos privados, 1.689.500. Me dice el ejercicio que yo voy a sacar el préstamo a un periodo de 5 años. Voy a sacar el préstamo a un periodo de 5 años. Y voy a pagar una tasa por ciento del 15% anual. 15% anual. Y el pago me dice que va a ser mensual. Porque el pago lo voy a hacer de manera mensual. Entonces, siempre, estas dos situaciones, tanto N, que es el número de pagos, como I, que es la tasa de interés, tiene que estar en sintonía con la forma en que yo voy a pagar. Va a depender si el pago es mensual, si el pago es trimestral. Entonces, como el pago que yo voy a hacer es mensual, el número de pagos tiene que estar en meses. Si el pago fuera trimestral, los números de pagos tienen que estar en trimestre y la tasa de interés de manera trimestral. Y así sucesivamente, si el pago fuera, la cuota fuera semestral, el N tiene que estar en semestre y tiene que estar en semestre.
¿sí? Y N es el número de pago. Entonces digo, 5 años, como el pago es mensual, ¿cuántos pagos mensuales voy a hacer en 5 años? Si yo digo, un año tiene 12 meses, entonces vamos a multiplicar 5 por 12. Entonces, en 5 años, como la cuota es mensual, vamos a hacer 60 pagos. Va a depender. Si ese pago hubiera sido trimestral, digo, ¿cuántos trimestres hay en un año? Hay 4, entonces hubiera multiplicado 5 por 4 y así sucesivamente íbamos a jugar de acuerdo a la capitalización de que el ejercicio nos está mostrando. Entonces, lo mismo, esta tasa de interés la tengo anual, pero la quiero mensual. Yo digo, igual 15% entre cuántos meses hay en un año, 12. Entonces lo divido, porque paso aquella tasa de manera anual, la paso a mensual, va a depender de la forma en que yo estoy pagando. Te va a depender de la cuota. Entonces, N como I tienen que estar en sintonía con la cuota. Si la cuota es mensual, N y I tiene que estar mensual. Si el pago de la cuota es semestral, NI tiene que estar en semestre. Si la cuota es trimestral, NI tiene que estar en trimestre. ¿Estamos claros? Sí. Vamos. Teniendo identificado el valor del préstamo, el número de pago y la tasa de interés, vamos a calcular la cuota y la cuota la vamos a calcular con una fórmula en Excel. Entonces la fórmula en Excel le damos FX y en FX nos vamos a financiera y en financiera, ¿sí? Y en financiera lo mismo, le damos FX. Muchas veces vamos a recientemente, nos vamos a financiera y en financiera nos vamos a ir a una que dice pago y vamos a seleccionar la que dice pago. Y en pago me dice que seleccione la tasa. Entonces me voy y selecciono la tasa. Me dice que seleccione NPER, que significa el número total de los pagos. Selecciono N, que es el número total de pago. Y necesito que seleccione, vea que es el valor actual a cantidad futura. Como un valor actual a cantidad de futura, siempre se le coloca el signo negativo. Se le coloca el signo negativo y selecciono el valor de BA. Y coloco siempre el signo negativo y selecciono el valor de BA, porque si no lo coloco negativo, me sale negativo el valor porque es un valor presente traído a valor futuro. En BF y tipo lo dejamos en blanco y calculamos. ¿Qué significa? Que esta sería la cuota. Entonces, por un préstamo que nosotros vamos a solicitar equivalentes a 1.689.200, vamos a hacer a una tasa del 15% a 5 años, vamos a hacer 60 pagos equivalentes a 40.185.95. Mensualmente la empresa tiene que estar pagando a la institución financiera por 60 meses 40.185.95 por ese préstamo equivalente a 1.689.200. ¿Dudas, preguntas? No, Todo bien, Luis. No, listo. La cuota, vamos a hacer una tabla de amortización del préstamo, que es cómo se comporta el préstamo, que lleva los siguientes componentes: periodo, interés, abono, cuota y saldo. El orden de los factores no altera el producto. Algunas instituciones financieras lo calculan de otra forma. En toda institución financiera, todos los préstamos pagan seguro y sobre este valor de la cuota pagan un seguro extra, pero no estamos en el tema de seguro, por lo tanto no le vamos a calcular seguro a la cuota, pero toda esta es la cuota y para que por cualquier situación se paga un seguro que es obligatorio de acuerdo a la Comisión Nacional de Banquiseguro, pero no vamos a meter el término de seguro porque ahí tendríamos que buscar qué tasa por millar, un cálculo ahí que fácil, pero no nos vamos a meter. Entonces, desde periodo en periodo vamos a iniciar en 0, vamos a colocar 0 y 1. Algunos errores que cometen es que no inician en 0 y colocan 1.
En cero es donde hoy con el préstamo no lo hemos sacado y vamos a hacer un análisis. En un saldo, en el año cero, nada más voy a sacar el saldo del préstamo o voy a colocar el saldo del préstamo que vale a 1.689.200. Hoy que estoy haciendo el análisis. Entonces, el periodo va a ir desde 0 hasta n, es decir, desde 0 hasta 60. Entonces, seleccionamos 0 y 1 y lo vamos a estar en Excel, solo arrastramos y lo vamos a hacer hasta 60. Desde 0 hasta 60, hasta n. Si n tiene 120, hasta 120 y así sucesivamente, desde 0 hasta n. En el periodo del préstamo colocamos 0 y así sucesivamente. Aquí pongamos atención. Para calcular el interés lo vamos a hacer de la siguiente fórmula. Siempre va a ser el saldo del año 0 del préstamo, en este caso el valor del préstamo, por la tasa de interés efectiva, en este caso el 1.25. Selecciono la tasa de interés que utilicé para colocar y el cálculo de la cuota y fijo la tasa de interés, solo la tasa de interés. El préstamo el valor del saldo no lo fijamos, solo fijamos la tasa de interés. Y esto sería el valor que nosotros estaríamos pagando de la cuota. Recuerde que la cuota ya la sabemos y la cuota son 40.185.95. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un pago en la institución financiera, este pago se divide en dos componentes. Un valor correspondiente al interés que le estoy pagando a la institución financiera por el préstamo que me está haciendo y el otro el abono a capital que yo estoy haciendo por el préstamo. Entonces el abono a capital va a ser la cuota menos el interés. ¿Sí? ¿Se imaginan? De esta cuota se compone, estos dos valores hacen mis 40.185. Entonces, por esta cuota yo estoy pagando intereses 21.115 y solo estoy abonando a mi préstamo 19.070. Así se comportan los préstamos. Siempre pagamos más a intereses que a capital. Entonces, mi nuevo saldo va a ser igual al saldo del año 0 menos mi abono a capital, porque yo no estoy abonando el total de las cuotas, nada más estoy abonando este valor. Después de haber pagado los primeros 40.185.95, yo no le debo a la institución financiera 1.689.200, sino que 1.670.129.05. Y en Excel es fácil porque ya teniéndolo aquí, solo marcamos estos tres escenarios, ven los tres puntitos, le doy doble clic, ve, me faltó algo, miren. No fijé una situación, vamos a ver que no fijé. Control Z. Esta de aquí no la fijé. Como es la cuota, decíamos que es una cuota nivelada. La cuota nivelada significa que todos los 60 meses vamos a pagar ese valor. Entonces, me puedo llegar aquí, le doy doble clic, el mismo se me baja. Aquí se debe repetir la fórmula. Le doy doble clic. Entonces, si se fijan, ¿cómo yo sé que este valor está correcto? Si se fijan, todos los meses estoy pagando 40.185. Después de haber pasado los 60 meses, ¿cuánto le debemos de quedar debiendo a la institución financiera? Ningún peso, cero. Y deben de pedir su finiquito para que pues no les inventen que ustedes no les han pagado y piden el finiquito. Aquí, y esto es la tabla de cómo se va a comportar el préstamo. Este es el valor que voy a pagar mensual y ustedes se fijan, van bajando a medida va avanzando en el tiempo, voy abonando más a capital que a intereses. Entonces, en el último pago voy a abonar de los 40.000, 39.000 al abono a capital y 46.96 de intereses.
Entonces aquí podemos hacer alguna sumatoria, ¿verdad? Y así se comportan los préstamos personales que ustedes sacan en una institución financiera. Entonces podemos hacer la suma de estos valores para saber cuánto se pagaron de intereses. Otra forma para verificar que el valor está correcto, la suma de la amortización del préstamo del abono tiene que ser igual al valor del préstamo. Y aquí vamos a ver cuánto pagamos. Entonces, en esta columna, si ustedes se fijan, me tiene que dar igual al valor del préstamo. Entonces, el valor de 1.689.200. ¿Cuánto estamos sacando? 1.689.200. Este es el valor que nosotros estamos pagando de intereses y este es el valor total que nosotros vamos a pagar después de los, en este caso, 60 pagos. Entonces, por 1.689.200 nosotros vamos a pagar de intereses a la institución financiera 721.956. Vamos a pagarle el valor y el total del pago que vamos a realizar va a ser de 2.411.000, que es la sumatoria de lo que nos prestamos más el interés que ellos nos están cobrando por hacernos el préstamo de 1.689.000 a un tiempo de 5 años a una tasa de interés del 15% anual. Ahorita más o menos en préstamos personales la mayoría de instituciones financieras está prestando al 20%. ¿Dudas, preguntas? No, listo. Vamos a hacer el otro escenario entonces. Me dice que lo voy a hacer con Banco Credomatic. Vamos a copiar aquí, no lo vamos a hacer con Ficenza, sino que lo vamos a ir con Credomatic. Vamos a hacer con Credomatic. Credomatic, el valor del préstamo sigue siendo el mismo. Lo que vamos a hacer es analizar con quién vamos a sacar el préstamo, si son Ficenza y Credomatic. Ambos préstamos me dice que es una tasa, un valor de 5 años, pero Credomatic me dice que es una tasa del 4% trimestral. Entonces, una tasa del 4% trimestral. Si la tasa es del 4% trimestral, la tasa es de 4% trimestral, ¿cuál sería la tasa mensual de ese préstamo? Recuerde que N y I tienen que estar en sintonía con el pago. El pago va a ser mensual. Aquí los años los pasamos a meses. Lo mismo aquí. La tasa era anual, la pasamos mensual. ¿Cómo pasamos esta tasa trimestral a una tasa anual? Mensual. ¿Los escucho? 4 entre 3. Correctamente. En un trimestre, ¿cuántos meses tenemos? 3 meses. Diríamos que va a ser el 4% entre 3, porque en un trimestre hay 3 meses. En un año hay 3 trimestres, sí, pero en un trimestre ahí, esta sería la tasa del 1.25% mensual y esta sería el 1.33 mensual. Si ustedes se fijan, con estas mismas condiciones, si yo lo saco en Ficenza, la cuota sería de 40.185.95 y si lo saco en Credomatic, 41.078.06. ¿Con quién nos convendría sacar el préstamo? ¿Con Ficenza o con Credomatic? Con Ficenza. Con Ficenza. Pero hay que hacer siempre el cuadro de amortización, ¿verdad? Hay que hacer siempre el cuadro de amortización. Yo como ya lo hice aquí, solo lo voy a copiar, lo voy a colocar en la misma distancias que tiene para que el cuadro por sí solo se me calcule. Miren, ahí ya lo tengo, no hay para que no hacer doble trabajo. Ya lo hice en el primero, vean. Lo copié en las mismas dimensiones, un espacio tenía, este estaba debajo de aquí. Entonces, vean, la cuota son 41.000. Vean, aquí el abono a capital es de 18, aquí es de 19. Al final del préstamo siempre la sumatoria tiene que ser igual al valor del préstamo. Y vean, aquí pagamos 721.000 de intereses, aquí pagamos 775. Aquí pagamos un total de 2.411.000, aquí pagamos 2.464.000. Entonces de aquí podemos tomar una decisión.
que de acuerdo a lo que nos están presentando, hemos hecho el análisis y conviene sacar el préstamo con Ficensa que con Credomatic. Entonces lo mismo pueden hacer ustedes cuando están a nivel personal. De la misma forma se calcula. Lo único que no estoy sumando en este caso seguro, ¿verdad? Seguro porque el ejercicio no está dando valores de seguro. Entonces a nivel personal así lo hacen. Ustedes cuando quieran sacar un préstamo de vivienda personal, ya lo que estamos aprendiendo el día de hoy, ya lo pueden utilizar como herramienta para su vida personal. ¿Dudas, preguntas? No. No. No, Lick. Vamos. Ya teniendo esto, vamos a hacer el tercer escenario, que es el cuadro de depreciación. Y vamos a recordar un poco las depreciaciones, ¿verdad? Vamos a recordar las depreciaciones. Lo más común que se deprecia son edificios, maquinaria y equipo, mobiliario y equipo, o muebles y enseres, como lo mismo es, equipo de transporte, equipo de reparto, herramientas, son activos, ¿verdad? Y recordar en que este caso la vida útil, ¿verdad? De esos activos. Como sé yo que ustedes son unos expertos en contabilidad, me van a decir, ¿cuál es la vida útil de un edificio, jóvenes? Creo que 40 años. 40 años, correcto. ¿De una maquinaria y equipo? 5 o 10. 10 años. Tomémoslo así, dice mobiliario y equipo. Mobiliario, 5. 5. Equipo de transporte, 5 años. Equipo de reparto, 5 años. Y herramientas, 3 años. ¿Verdad? Comúnmente esa es la tabla que se maneja de depreciaciones. Entonces va a depender de qué activo nos esté dando el ejercicio para poder hacer el análisis. Entonces vamos a verlo mediante algún método. El primer método se llama el método de línea recta. Vamos a ver si no me falla. El método de línea recta utilizamos una fórmula. Del método de línea recta encontramos la depreciación, que es igual a C menos BR, cierro paréntesis, entre BU, donde, dos puntos, donde C es igual al costo del activo. BR es el valor residual o valor de rescate. El valor de rescate, ¿qué porcentaje corresponde al costo? ¿Jóvenes? El 1%. No. Correctamente, el 1% del costo. Y BU es la vida útil. En términos generales, así se maneja el valor residual. Entonces nosotros vamos a identificar dentro de estos activos, decimos, ¿los terrenos se deprecian, sí o no? No. ¿Las cámaras se deprecian, sí o no? Sí, Sí. ¿La maquinaria se deprecia, sí o no? también. ¿El capital de trabajo se deprecia, sí o no? No, No. ¿Y los gastos de instalación se deprecian, sí o no? No, porque se amortiza. tampoco. ¿Qué dice? Se amortiza.
Entonces vamos a hacer, entonces vamos a depreciar todos activos, vamos a depreciar las cámaras, vamos a depreciar primero las cámaras, hagamos las cámaras. Lo vamos a hacer por separado para poder ilustrar. Hacer la cámara. Entonces, ¿qué necesito identificar? Necesito identificar el costo, necesito identificar el valor de rescate y necesito identificar la vida útil para calcular la depreciación mediante la depreciación de línea recta. ¿Qué significa una depreciación de línea recta? Lo mismo que una cuota nivelada. Significa que todos los años va a ser el mismo valor de depreciación. Entonces digo, el costo del activo, donde selecciono, lo selecciono en la hoja 1 y selecciono el valor de la cámara. El valor de rescate ya hemos definido que es el 1% del costo. Entonces, al costo del activo le sacamos el 1%. Y me dice que la vida útil, ¿dónde colocarían en este caso las maquinarias? ¿Cuál sería su vida útil de acuerdo a lo que hemos planteado? 5 años. 5 años, 10 años, 10 años. ¿Por qué 10 y por qué 5? porque maquinaria y equipo indica que son 10 años. Correcto, porque las cámaras es una máquina, ¿verdad? No es mobiliario, no es una computadora, no es mobiliario, ¿no? Es una máquina que en este caso son cámaras calientes que se compran, ¿verdad? Es como la cámara fría, ¿verdad? Entonces, la vida útil es de 10 años. Te calculemos la depreciación, decimos paréntesis que va a ser igual al costo menos el valor de rescate entre la vida útil. Entonces tenemos que la depreciación andaría en 138.600. Ese sería el valor de la depreciación. Entonces vamos a hacer un cuadro como la cuenta T de las cámaras. Entonces diríamos, todo cuenta T tiene su valor inicial, siempre va a ir el periodo, el valor inicial o el valor en libros. Este significa valor en libros al inicio, depreciación y valor en libros final. Entonces decimos el periodo va a ir desde 1 hasta su vida útil. 1, 2, ¿cuánto es la vida útil? 10 años, ¿verdad? Entonces, el valor en libros inicial vamos a decir que va a ser igual al costo del activo. ¿Cuánto nos está cobrando? Después de que pasó el año 1, vamos a seleccionar la depreciación y la vamos a fijar, porque estamos diciendo que es una depreciación mediante una línea recta que todos los años va a ser el mismo valor, por lo tanto vamos a arrastrar. Tengo una cuenta, el valor inicial, el valor en libro, después de pasado un año, por eso se dicen los activos que más se deprecian en este caso, después por su uso se van depreciando. Entonces, el valor en libro después del año 1 del activo Era para lo del examen. lo trae ya impreso Sí, para firmarlo. sí, se lo presenté en clase. Solo le traigo lo que me dijo de la boleta y de la excusa. Ah, ya lo te enseña. Deme un minuto, jóvenes. Ahí está Samuel. Ya pagó. Sí, ya está Samuel. Un estudiante ahí a vicerrectoría que le den la otra firma.
Ajá. Sí, ¿Y ya con eso? ya, finaliza. Pero venga, vuelvo aquí. No, ya me lo presenta el día del examen. Ok. Vamos, ya teniendo como en contabilidad, como en toda cuenta, después de que nos ha pasado un año, el activo se ha depreciado y ya no va a tener un valor de 1.400.000, sino que 1.261.400. En contabilidad, el saldo final de una cuenta se convierte en el saldo inicial del siguiente año. Lo mismo, el valor final va a ser igual al valor del activo, no es su depreciación. De aquí ya podemos arrastrar del año 2 en adelante, ya podemos arrastrar. Al final, en cuanto nosotros depreciamos con el activo, con el método de línea recta, significa que le estamos dando un valor de rescate. Una forma de comprobar que lo que hicimos es que todo activo después de su vida útil, el valor que va a tener en el nuevo estado financiero, en este caso en el balance general, va a ser su valor de rescate. Después de que, ejemplo, lo podemos vender a un valor arriba del valor de rescate, menos del valor de rescate y entra el tema de ganancias de bienes de capital. Es decir, cuánto si nosotros lo vendemos, vamos a tener que pagar un 10% por ese activo. Debemos, el valor de rescate son 14.000 y esa es una forma de comprobar. 14.000 empiras. Y aquí ya tenemos una tabla de depreciación, ¿verdad? ¿Cómo se va a ir comportando el valor en este caso que corresponden a la depreciación en este caso de la cámara? ¿Dudas, preguntas? No, Lick. Lo mismo lo haríamos que en el otro activo, ¿verdad? Lo vamos a hacer por separado, pero aquí mismo lo vamos a colocar, lo vamos a hacer por separado, por aquí mismo. Y el otro activo que tenemos es la maquinaria. La maquinaria, lo mismo, el valor de la maquinaria, nos vamos a la hoja 1, seleccionamos el valor de la maquinaria que son 300.000, el valor de rescate son 3.000, sigue siendo 10 años la vida útil y la depreciación va a ser de 29.700. El trámite también son 10 años. Aquí lo voy a ajustar los valores que tenga porque no me va a dar igual. Entonces vamos a decir que este va a ser, no, pero sí me quedó. Este va a ser igual, no. Este va a ser igual a los 300.000. Este de aquí va a ser igual a este de aquí, que lo vamos a fijar. Lo arrastramos. Y la forma de que comprobemos es que al final el valor de rescate va a ser el mismo valor. Que son, va a tener esta maquinaria después de los 2 años un valor de rescate de 3.000 y este un valor de rescate de 14.000 y la depreciación que nosotros vamos a restar en el estado en el balance general en cada periodo fiscal va a ser en este caso de 131.600 y en este caso de 29.700. Recuerden que la depreciación es un escudo fiscal. ¿Por qué es un escudo fiscal, jóvenes? La depreciación. ¿Cómo estamos? ¿Por qué es un escudo fiscal la depreciación, jóvenes? Creo que porque no suma el gasto. ¿Por qué? Porque no suma el gasto. Correctamente, porque lo estamos colocando del estado de resultado que está saliendo una salida de efectivo y es una salida de efectivo real. No, No, porque por eso existe el tercer estado financiero que es el estado de flujo de efectivo y en el estado de flujo de efectivo es el valor del estado de flujo de efectivo tiene que ser el valor que tenemos en la cuenta de caja y banco, ¿verdad? Sí, ahí. Y básicamente ahí tenemos la situación de depreciación, inversión inicial, cuadro de amortización del préstamo y cuadro de depreciación. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien colocó aquí alguna? No. ¿Dudas, preguntas? no, Lick. Entonces, de ese escenario, yo les acabo de subir una tarea. Solo me hace falta un tema más, que en este caso es la teoría de colas. Entonces, yo le acabo de subir un documento que le subí aquí tarea 3, tarea 3, tarea 3, inversión inicial. Y
Esta es la tarea que me van a tener que hacer. Aquí tenemos, este es otro escenario, este de tarea. Van a tenerme que hacerme este ejercicio. Y el día jueves, en la hora clase, van a tener que resolverme ese ejercicio. Y el día jueves van a subírmelo al buzón de tareas, ¿verdad? Entonces el día jueves van a utilizarlo para resolverme ese ejercicio. Entonces, a más tardar las 9 de la noche del día jueves, ese ejercicio tiene que estar subido a la plataforma. Entonces, el próximo martes va a ser el examen de reposición a los que corresponden y vamos a ver el último tema de la clase, que es la teoría de cola. ¿Qué significa? El jueves no van a haber clases de manera sincrónica, sino que asincrónicamente ustedes van a tener que hacer el trabajo del aula invertida haciendo el ejercicio. Utilicen el tiempo en la hora clase o lo hacen antes y van a tener hasta el máximo las 9 de la noche para poderme subir ese ejercicio. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Sí, Lick. Listos, eso sería básicamente y nos veríamos la próxima semana, el jueves, el otro martes, viendo el último tema de la clase y ya cerrando básicamente, ¿verdad? El tema de la clase, el jueves podemos tener para dudas y preguntas y el martes, vamos a ver, es el martes 12 de agosto tener el examen del tercer parcial. Entonces el martes 5 vemos el tema de teoría de colas, el jueves 7 para dudas y preguntas que me tengan y el martes 12 el examen del tercer parcial. Que vendrían los temas que hemos visto hasta el momento, diagrama de Pareto, plan agregado mediante la fuerza laboral variable, cálculo de inversión tabla de amortización del préstamo, depreciación y lo que veremos el día martes, que sería la teoría de cola. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Listo. Si no hay ninguna pregunta, cuídense, bendiciones y el jueves, vuelvo a repetir, a más tardar las 9 de la noche, tienen que subirme ese ejercicio. Aquí lo dejo en la grabación, no he parado por eso la grabación. Y la grabación junto a este archivo que acabo de construir en este momento, se los voy a mandar dentro de un ratito, ¿verdad? Gracias, Lick, ingeniero. Vaya, cuídense, Gracias, bendiciones. ingeniero. Igual, feliz tarde. Feliz tarde para todos. Buenas tardes. Feliz tarde, nos vemos, Lick. Vemos.